Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva review en la que estamos viendo una tableta de la marca Bake y además también hacemos una dinámica con ustedes. Pero vamos primero con lo primero, que es ver qué es lo que trae esta tableta. Lo primero que encontramos son el pañito para poder limpiarlo y el guante, que por cierto me queda bastante bien. Y ya luego de eso tenemos la tableta. Sí, en esta ocasión tenemos una tableta con pantalla. Se trata de la Studio 16 Pen Display, una tableta con un tamaño de 40,9 por 24,3 centímetros y un área de trabajo de 34,4 por 19,3 centímetros, dándonos una pantalla de 15,6 pulgadas. Solo está disponible en color negro, tiene 5 teclas de atajo personalizables y también cuenta con una rueda en la parte superior izquierda. Ahora sí, viendo las demás cosas que nos trae la cajita, tenemos un stand para el lápiz, que además en la parte inferior nos viene con un agujerito con el que podemos sacar las puntas del lápiz. Y obviamente también tenemos el lápiz, o más bien dicho, los lápices. Contamos con dos opciones de lápices, uno más delgadito y otro más ancho por la parte para sostenerlo, el cual personalmente yo prefiero. Estos lápices cuentan con 16.384 niveles de presión, dos botones también personalizables y es totalmente libre de baterías. Y ahora empezamos con los cables. Primero encontramos un conector USB-C, este es el cable todo en uno. Luego tenemos el cable 3 en 1, en el cual tenemos conexión USB-C, que es el que va a la tableta, USB, USB corriente y HDMI. Y también, por si acaso, y se agradece que se incluya un alargue para el USB de corriente. También contamos con 28 puntas de repuesto, así que vamos a estar bastante abastecidos. Y una pequeña pincita para sacar las puntas del lápiz. Y como siempre también tenemos el manual de instrucciones y la garantía. Y ya por último nos encontramos con un soporte para la tableta, algo bastante necesario para este tipo de tabletas. Es un soporte de plástico, pero que además viene con solo 3 cambios, o sea, solamente disponemos de 3 niveles de inclinación. Y ya con todo esto solo nos resta entrar a la página de Bake, descargar los drivers, instalar la tableta y manos a la obra. Como siempre en el programa de los drivers es que vamos a poder configurar todo lo relacionado a la tableta, y allí también podemos hacer algo muy importante, que es la calibración, algo bastante necesario para que podamos tener la mayor precisión posible con nuestra tableta. Y ahora sí, con todo armado, vamos con los dibujos. Les voy a platicar un poquito primero sobre lo que voy a estar dibujando y ya luego les voy a comentar las cositas necesarias sobre la tableta, para que al menos puedan tener algo de contexto. Y es que hace un tiempo les subí una historia en mi Instagram pidiéndoles que por favor me mandasen fotitos de sus mascotas, y ustedes, ni cortos ni perezosos, me terminaron mandando alrededor de 1500 fotos. Así que a priori, por favor, no se molesten si acá no sale su mascotita, porque imposible para mí dibujar a sus 1500 animales. Pero bueno, cuestión que yo ya les había dado un poquito de spoiler, porque les comenté que obviamente era para un video, ¿no? Para que al menos ustedes supieran para qué me iban a tener que mandar las fotitos. Y cuestión que entre varios teorizando que obviamente iba a dibujar a sus animales, porque pues qué más iba a hacer si no con las fotos de sus animales para un video de dibujo, aún así no había ninguno llegar a la verdadera conclusión de lo que iba a estar dibujando tal cual. Y es que, como ya sabrán por el título, no voy a estar dibujando a sus animales tal cual, sino que los voy a furrificar. Así que tomé las fotitos que pude y los volví furries, básicamente. Y pues los estuve dibujando en mi estilo un tantito más humanizados, para de esa forma darles esta apariencia típica antropomórfica que suele tener los furries. Y bueno, también les adelanto que solamente van a ser 3 fotos las que voy a estar redibujando. Pero lo lindo de esto es que para esas 3 fotos son todos animales distintos. Así que como ven que acá primero empecé con unos gatitos, pues ya saben que los siguientes 2 animales que voy a estar furrificando no van a ser gatitos. Así que espero que les guste cómo juego un poco con el cómo hago los diseños de sus animales. Y bueno, ya habiéndoles explicado un poco lo que van a estar viendo, vamos a comentarles sobre la tableta. Que como siempre hay cositas positivas, no tan positivas, que son necesarias de saber para que puedan tener en cuenta en caso de que les interesase adquirir esta tableta. Así que como siempre les comento de todo un poco. En principio tuve un poco de problemas para lo que es calibrar el color de la pantalla. En el programa de los drivers hay una opción para configurar esto, pero por más que lo pulso y lo he reiniciado, reinstalado, no me ha funcionado. Así que tuve que trabajar sin una
calibración de color adecuada. Los colores eran más fríos, así que debía compararlos con los de mi monitor principal, aunque la diferencia no era tan grande, pero sí notoria. Y esta calibración de color es algo a lo que solamente podemos acceder a través de la aplicación de los drivers. No tenemos botones en la tableta para configurar esto, además de solamente subir y bajar el brillo. Así que bueno, por lo menos es algo que se puede solucionar simplemente con una actualización de los drivers, pero pues sí fue algo molesto no tener mi calibración habitual. Y obviamente que fuese algo que no funcionara de primeras. Por suerte, dibujando con esta tableta no me fue difícil acostumbrarme al trazo. Probé distintas configuraciones, pero me fue mejor con la configuración preestablecida, así que sin tocar nada pude trabajar excelente. En un principio sí tuve complicaciones porque me puse ahí a tocar y configurar un montón, pero como les digo, me fue mucho mejor con la configuración normal. Así que si no hubiese estado configurando un montón de a primeras, me hubiese acostumbrado bastante rápido. Así que fue bastante sencillo pasar de mi tableta habitual a esta. Tiene una muy buena percepción de mis trazos y no era necesario apretar mucho el lápiz para ya poder estar haciendo algún trazo. Así que eso es buenísimo. Y es algo en lo que imagino que ayuda bastante la cantidad de niveles de presión con la que contamos con su lápiz. Eso sí, debo decirlo también, y es que me sentí bastante limitada con solo 5 teclas de atajo. A pesar de tener la ruedita, que es algo que a mí me encanta tener. Me encanta que las tabletas tengan esta opción. Pero se puede ser más ágil y dibujar mucho más rápido con más teclas, por lo que es algo que personalmente prefiero tener, ya que pues de por sí suele ser un poco incómodo lo que es la posición de una tableta con pantalla con respecto al teclado, y tener que depender de los atajos del teclado era bastante molesto. Igual es gracioso decirlo actualmente porque yo antes no usaba tanto las teclas de atajo, así que me parece un poco irónica lo muy dependiente a los atajos que me he vuelto actualmente. Ay, casi se me olvida mencionarlo, pero otra cosa que me pasaba es que como las teclas de atajo están justo en el borde de la tableta en vez de estar como levemente más centradas o algo así, a cada rato estaba tocando sin querer alguna tecla de atajo, que obviamente no quería tocar. Además de que se tocaban como muy fácil, ¿saben? Como que prácticamente no ejercía tanta presión y aún así se presionaba todo súper fácil. Así que en varias ocasiones tuve cambios de herramienta o, no sé, hacía algo inesperado en el lienzo por ese tipo de accidentes. Igual eso va de la mano con que yo también estoy acostumbrada a ya tener la mano en cierta posición cuando estoy dibujando, y es algo que puede solucionarse fácilmente, pues reacostumbrándote a tenerla de otra manera, o si no tienes ninguna costumbre con cómo colocar la mano, entonces va a ser un poco más fácil. Pero sí, solía tener ese accidente un poco. A pesar del problema que tenía con la calibración del color, la imagen se veía en la pantalla muy bien, muy nítida, o sea, realmente se ve preciosa la pantalla. E incluso inclinando un poco la cabeza o la pantalla, la verdad que los colores se mantienen bastante bien y eso se agradece bastante. Además de que este tamaño de tableta con pantalla es ideal si no tenemos un escritorio ahí de que muy grande, porque les recuerdo que en su escritorio no solamente tiene que estar la tableta, sino que también tiene que estar su monitor normal, si es que tienen, o su laptop, y en dado caso también el teclado, el mouse y cualquier otra cosa que fuese necesaria tener en el escritorio a mano. Así que no se olviden que cuando quieran conseguir una tableta con pantalla tienen que tener en cuenta de cuál es el tamaño que ustedes disponen. Esta tableta tiene un precio de unos $300, pero con descuento podemos conseguirla incluso en unos 250 aproximadamente. En estos días, revisando las especificaciones de la tableta para la review, vi que estaba en descuento, así que por eso está bueno estar revisando de vez en cuando. Y para lo que es calidad-precio, la verdad está bastante bien balanceado. Incluso nos ofrece muchísimos más niveles de presión que otras pantallas con precios similares, así que es un punto muy positivo a tener en cuenta. Igual, Veik en general es una marca bastante accesible, así que también les recomiendo ojear otro tipo de tabletas que tengan en caso de que les interese la marca como tal. Y bueno, acá ya pueden ir viendo los dibujitos que estuve haciendo con esta tableta. Espero que les hayan gustado estos furries que hice. En concreto, me encantó muchísimo
muchísimo el dibujo del perrito. Es que me encantó muchísimo la onda que tenía así con los lentes y tenía muchas ganas de llevar eso a la estética general del dibujo. Y creo que quedó bastante padre. ¿Ustedes han intentado dibujar de esta manera a sus mascotas? Y les gustaría que sigamos repitiendo esta dinámica porque a mí me encantó realmente. Me encanta jugar con diseños antropomórficos. Así que espero muchísimo que les hayan gustado también. Obviamente les voy a estar dejando abajo en la descripción los enlaces de Bake para que puedan ver tanto esta tableta como su página. Y muchísimas gracias a Bake por mandarme esta tabletita para revisarla. Claro que también tienen los enlaces a mis redes sociales y también a las páginas a las que pueden apoyarme como Ko-fi y Cafecito. Estoy trabajando en algunos proyectos para ustedes que siento que están bastante padres, así que se agradece muchísimo el apoyo. Y aprovecho y le mando un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, House y también para mis suscriptores de la página donde hago streams. Que ojo que hago streams todos los días, Pero bueno, unos saluditos especiales para Araquiel, Armin Arureru, Irene Floch 25, Katari B, Mili 10D, Mufachin 25, Sugar de 15, Takai-san, Titin Haisa, Wonder Manu y Zombie Cool. Muchísimas gracias, amores míos, por el constante apoyo. Les mando un beso y ya nos vemos en el video que viene, ¿va? A menos que vayan a verme en directo. Ahí estoy todo el tiempo. Bye.